Por muchos años se ha hablado y mofado muchísima gente de la idea de que Michael Jackson se pudo haber convertido en Spider-Man en la pantalla grande. La idea de por sí es extraña, pero es que los edits tampoco es que ayudan mucho. Y yo, como fan de Michael Jackson a la par que de Spider-Man, siempre me he preguntado si esto realmente era así o era un mito más agrandado por la insaciable hambre de los medios amarillistas. Y de ser así, ¿cómo sería realmente? ¿Es tan mala idea como suena? Bueno, yo soy tu amigable vecino Uncharted Rob y bienvenidos al mejor refugio arácnido. Here we go. But Michael Jackson's achievement. En 1996 la Casa de las Ideas estaba pasando por un muy mal momento financieramente. La empresa editorial fue salvada casi un año después por la empresa Toy Biz, convirtiéndola en Marvel Enterprises. Aún así, esto no bastaba y fue en 1998 que comenzaron a vender los derechos cinematográficos de algunos de sus héroes y Sony tuvo la oportunidad de tenerlos todos por $25 millones. Pero la gente de Sony dijo, y cito textualmente, a la gente solo le interesa Spider-Man. Y así solo compraron los derechos del arácnido y sus aproximadamente 900 personajes y nombres relacionados por tan solo $10 millones. Pero nos estamos adelantando, hombre, porque antes de vender a algunos de sus personajes y que Toy Biz se hiciera con la empresa, fue Michael Jackson quien quiso comprar en la década de los 90s a Marvel. Lamentablemente en cada artículo que visito el tema no se menciona ninguna fecha en concreto, solo se habla de la década de los 90s. Tampoco hay testigos que nos puedan dar una fecha exacta. Eso sí, hay distintos testimonios interesantes que respaldan que Michael estuvo interesado en comprar a la Casa de las Ideas y que de hecho quería interpretar a Spider-Man en la gran pantalla. Por supuesto, uno de ellos es el gran Stan Lee, quien en la Comic Con de 2012 se le preguntó por este suceso histórico, en el que Michael Jackson intentaría comprar Marvel con el propósito de ser Spider-Man, a lo que respondió: sí, quería hacerlo, sentía que esa era la única manera de poder interpretar a Spider-Man. No puedo imaginarlo, hubiera sido totalmente diferente, por supuesto, pero tal vez no tan exitoso. Michael no era un gran hombre de negocios. Ahí debo interferir porque si bien Michael fue señalado en sus últimos años de vida por sus múltiples deudas, durante toda su vida y desde muy joven fue muy hábil con los negocios, al punto en el que compró el catálogo de canciones de los Beatles que con el tiempo no hacía más que valer más y más y más. Tuvo la campaña más cara de todos los tiempos con Pepsi y en 2007 compró los derechos de la música de cantantes como Björk, Shakira, Beck y hasta Eminem, quien años antes había parodiado de forma insensible a MJ. Ahora, cada que se tocaba esa canción, Michael recibía regalos. I've been an artist most of my life doing what I do and I've never attacked another fellow artist. Great artists don't do that. El puto amo ese Michael. Así que no sé, estoy un poco en desacuerdo con ese comentario del abuelo Stan, pues Michael tenía colmillo para los negocios, pero hasta ahí. Lo de ser Spider-Man lo tocamos más adelante. En 2020 el productor de X-Men del año 2000, Ralph Winter, reveló que en 1999 Michael Jackson entró en las oficinas de producción de X-Men con lentes de sol y que supuestamente también se negó a estrechar la mano con nadie, algo que me extrañé ya que Michael era extremadamente amable con todo el mundo, a un punto muy ingenuo, pero bueno, otro tema, y que procedió a explicarles por qué él debería interpretar al profesor Charles Xavier. La productora Lauren Schuler Donner le dijo a Michael: ¿sabes que Xavier es un hombre blanco mayor? A lo que Michael contestó: oh sí, ya sabes, puedo usar maquillaje. Esto por supuesto no llegó a buen puerto y quedó en la absoluta nada. Pero aquí hay dos cosas que resaltar para el futuro de este video. Primero, como puedes notar, debido a una enfermedad dermatológica que despigmenta la piel llamada vitiligo, Michael Jackson ya tenía para 1999 una piel bastante blanca, pero siempre fue considerado un afroamericano, y por ello se le resaltó que el papel del profesor X era una persona blanca. Y antes no había tanto pedo con maquillar de blanco un afroamericano o un afroamericano de blanco. Por ello, Michael estaba tan despreocupado por aquel 1999, que de hecho este crack era un camaleón y ya lo había hecho para su short film Ghost. Este man y este man son la misma persona, Michael Jackson, aunque definitivamente no me lo imagino como el profesor Xavier. Este hecho se le contó a Stan Lee, a lo cual respondió:
No sabía que Michael Jackson quería ser el Profesor X. Conocía a Michael Jackson y con las cosas que habló conmigo sentí que quería ser Spider-Man. Ese era el personaje que le interesaba, nunca habló conmigo sobre los X-Men. El entrevistador preguntó, ¿cómo crees que le habría ido como Spider-Man? Creo que hubiera sido bueno, creo que hubiera sido muy bueno, pero debo decir que Tobey Maguire estuvo maravilloso. En la Comic Con del 2009, Stan Lee comentó para The Telegraph: no estoy seguro de si simplemente quería producirlo o interpretar el papel. Nuestra conversación nunca llegó tan lejos. Pensó que yo sería quien podría conseguirle los derechos. Y le dije que no podía, tendría que ir a la compañía Marvel. Pero nos hicimos amigos y él era un gran tipo. Michael había estado buscando a Stan en los años 90 para tratar de conseguir los derechos para hacer y o interpretar a Spider-Man. Y en el año 2020, según el sobrino de Michael, Doug Jackson, dijo: era Marvel y lo recuerdo. Recuerdo estar con mis hermanos y él hablando sobre la compra de Marvel. Quería hacer eso con Stan Lee. Había estado hablando y discutiendo eso. Desafortunadamente eso nunca sucedió. Creo que se les impidió hacer eso. No sé las razones, pero estaban firmemente en el proceso de hacerlo. Además de Spider-Man, era un gran admirador de Marvel. Él conocía a todos los personajes, así que no era solo Spider-Man. Pero sí, probablemente quería ser Spider-Man. Estaría muy emocionado por eso. Era tal cinéfilo en ese sentido que creo que habría pensado que esto era lo mejor desde el pan en rebanadas. Todos estos personajes uniéndose. Michael quería producir y participar en grandes películas. Intentó hacerse con el papel de Jar Jar Binks en Star Wars, a Peter Pan en Hook de Steven Spielberg y a Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate de Tim Burton. Esto sumado a que hizo la banda sonora de Sonic 3, aunque al final no fue acreditado después de las acusaciones del 93, Michael Jackson era un geek a más no poder. Ahora, ¿realmente es tan extraño que Michael Jackson se viera bajo la máscara de Spider-Man? Bueno, tomando en cuenta que hoy en día tenemos al primer Spider-Man afroamericano y todo un abanico de posibilidades con el Spider-Verse, la idea no suena tan alejada de una realidad. ¿Recuerdas que te comenté lo de percibir a Michael Jackson como un afroamericano aún después de la despigmentación de su piel? Bueno, eso se mantuvo hasta el final de sus días, por lo que de haber sido concretada su compra y o participación como Spider-Man, este sería realmente el primer Spider-Man afroamericano, al menos por definición. La primera Spider-Woman afroamericana ya existía, cabe aclarar. Y es que el error de muchos es imaginarse a Michael como Peter Parker y con todos los aspectos más clásicos del traje, historia y personajes. Pero esto no tenía por qué ser así, sobre todo en los 90, donde era muy común pasarse por el arco del triunfo mucho del origen de los superhéroes o simplemente tomarse un montonazo de libertades creativas. Aunque todo el mérito lo tiene Brian Michael Bendis por escribir desde origen a Miles Morales, a Sarah P. Kelly por darle vida con sus lápices y a Barack Obama y Donald Glover por inspirarlo. Imaginemos que esta historia es en realidad una historia hecha y escrita para Michael Jackson, quien en un universo alternativo se obtuvo los derechos de Spider-Man. Un chico de Brooklyn llamado Daryl, interpretado por el propio Jackson, estudia en la mejor preparatoria de paga posible, un lugar donde no sabe si pertenece. Aunque al volver a su viejo y decadente barrio tampoco tienen la certeza de si pertenece ahí tampoco. Sus supuestos amigos no aprueban que Daryl juegue al chico bueno que intenta superar al barrio para tener una mejor vida, y la constante en esta relación amistosa es incitar a que Daryl demuestre que está con el barrio, lo cual eventualmente lo meterá en algunos problemas. Una araña cambiará su destino, demostrará que finalmente no quiere hacer el mal y descubrirá que uno de sus supuestos amigos es el mercenario ladrón de grandes empresas, el Prowler. Ah, ¿ven? Tampoco era tan difícil ni raro hacer una versión afroamericana a Spider-Man. Y sí, todo está calcado del videoclip, perdón Michael, el short film de Bad de 18 minutos de duración. Y claro está, de la historia original de Miles Morales que Brian Michael Bendis hizo para Ultimate Spider-Man. Solo que estaba muy adelantada esta idea a su época. Y dado que toda la vida se han creído cosas absurdas sobre Michael Jackson, bueno, eso tampoco ayudaba muchísimo. Al punto en el que creo que si se hubiera llevado a cabo sería una de esas cintas que se recuerdan con mucha pena, o a lo mucho y con mucha suerte, una película de culto sin mucho éxito en su momento. Aunque sí, lo admito, ver a Michael Jackson con un traje arácnido es bastante extraño, pero lo intentó, y cualquiera de nosotros en su lugar lo habría intentado. Es innegable el talento que Michael Jackson poseía para la música, el baile, la actuación y hasta los negocios, como ya dije, aun cuando muchos escándalos, chismes y mentiras lograban sobrepasar su fama. Este será solo un capítulo más en la historia de Michael Jackson y sus múltiples intentos por incursionar en el cine sin mucho éxito.
Y esto es todo por ahora. Te invito a que te suscribas si eres fan del arácnido y que actives la campanita para que no te pierdas ningún video de el mejor refugio arácnido. Sígueme en todas mis redes sociales y únete como miembro de este canal para acceder a mi server privado en Discord. Yo me despido, soy tu amigable vecino Uncharted Trovy y nos vemos hasta la próxima.